Bienvenidos al podcast Salón de Maestros Virtual de Docentes en Línea Latinoamérica, un espacio creado por docentes, para seguir aprendiendo juntos. Bienvenidos a un podcast más del Salón de Maestros Virtual. Mi nombre es Carla Castillo y el día de hoy estamos aquí con Andrés Renaud desde México, a Luis José Montúfar desde Guatemala y a Carlos Bursátil desde México también. Dime, Carlos, si conocí bien tu nombre, porque si no ya te cambiamos de papá. Es Bursátil, estamos Bursátil. así como con el apodo de el mundo de las inversiones y de la bolsa. De valores. Hoy vamos a hablar de temas financieros. De dinero. Hoy vamos a manifestar dinero, money. Entonces, sí. Bueno, el día de hoy, de verdad, el tema es educación financiera. Yo creo que ha sido como, no es un tema tabú, pero yo creo que es un tema del que no se habla y que debería existir como dentro del pensum, desde el niño, desde la preprimaria hasta la universidad. De verdad, yo creo que la educación financiera es un tema. Pero antes de iniciar con el tema del día de hoy, yo quisiera hacerles una pregunta y ahí tómense la libertad de responder quien quiera responder de primero. Pero sí, porque son capciosas, es para analizar personalidades y todo eso, ¿verdad? Bueno, si yo pudiera elegir un trabajo, porque a veces, bueno, nos ha pasado que tenemos un trabajo porque nos genera mucho dinero o porque ni modo, no me tocó de otra que es trabajar de esto, pero si yo hubiera podido escoger un trabajo que me haga millonario de una forma muy fácil, ¿cuál sería? Según mi habilidad. Allá le subía así como, bueno, maestra, el examen estaba como fácil, pero la pregunta es muy difícil. La pregunta, maestra, ¿cuántas oportunidades tengo de responder? ¿Quién va a responder? Que levante la mano. A ver, Carlos. Voy a iniciar aquí porque voy a aplicar la de, primero respondo la pregunta que no era pregunta, primero mi comentario, ¿no? Porque dijiste si es tabú o no es tabú el dinero. Yo digo que sí, en muchos sentidos, ¿no? Y aquí va otro comentario, no importa la generación, porque se va como que transformando ese tabú de dinero. A las personas, no sé, mayores, ¿no? De que estamos hablando de 40, 50 años, crecieron con en esta casa no se habla de dinero, ¿no? En esta casa lo importante es que tenemos salud. Y luego a las generaciones menores de 30, 20 para abajo, les toca el tabú de, híjole, ¿cómo le hago para que mi papá sea millonario, no? Justamente, o sea, hay mucho estrés financiero, no importando las edades y no importando ni la generación ni nada. Entonces, sí hay un tabú alrededor del dinero, ¿no? Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, sí. Yo soy de la idea de que cualquier profesión lo puede hacer siempre y cuando hablemos de dinero. O sea, es como para responder la pregunta anterior, ¿no? O sea, el hablar del dinero y el conocer del dinero es como si la pregunta hubiera sido, ¿qué necesito para verme así súper saludable, musculoso y muy ejercitado? Pues tanto te puedes hacer musculoso cargando una piedra todos los días, ¿no? O sea, en tu casa, saltando, brincando, tanto suscribiéndote al mejor gimnasio de la ciudad, ¿no? Es una cuestión de enfocar las habilidades que uno tiene, pues, a la educación financiera, que es lo que justo más dudas sobre eso, ¿no? Pero yo soy de esa idea. O sea, yo sí, si lo traslado a otro campo, en este caso en el de la salud, no me voy a hacer el más musculoso con la mejor suscripción al gimnasio, ¿no? Sí. Es hasta con una piedra, pero si soy constante me puedo volver así, ¿no? Ahí tenemos un espía, hay un espía por ahí. Tenemos una pequeña cruz aquí. Estamos hablando de capaz, ¿no? Mucha. Sí, a ver. A mí sí me hubieran dado la oportunidad, tal vez creo, bueno, tal vez no la oportunidad, porque creo que todo siempre se puede, como bien lo decía Carlos, pero sí me hubiera gustado mucho la parte de poder ser un piloto aviador, pero tal vez no de aquellos chiquititos, sino de un, ¿qué te voy a decir? Un 747, va de algunos de los Galaxy, de los militares de Estados Unidos. Ahí tal vez estaría todo de rollo, ¿va? Así estaría más chido. Eso está genial. ¿Y tú, Andrés? Si a mí me pagaran por cada vez que me enojo, ya sería. Ya sería. Ay, Dios santo. Hoy sí me hiciste reír a ti. Yo creo que ya seríamos dos. No. Pero yo creo que hay algo bien importante que mencionó Carlos y que me resonó mucho. En la casa no se habla de dinero. En mi casa no seguían esa estructura.
de verdad, mi mamá, que era la financiera de la casa, de la familia, todo el tiempo nos hablaba de dinero. Todo el tiempo nos hablaba de dinero. Ella era comerciante, entonces era hablar de dinero, ingresos, en qué podía vender, qué no podía vender. Bueno, todo siempre giraba, no todo giraba alrededor del dinero, pero sí era un tema, digamos, no tabú, era un tema que se manejaba y yo creo que eso hizo que, no es que, sino que hacía como que, está bien, o sea, está bien, estamos hablando de eso, pero no le dábamos esa importancia, no era tan importante porque era muy común hacerlo. Entonces, pero sí, eso sí nos decía mi mamá, haz lo que te gusta hacer, haz lo que te gusta hacer. Y eso de haz lo que te gusta hacer, yo creo que hay una frase donde dice que cuando tú amas lo que haces, no sientes que estás trabajando. Pero yo amo lo que hago, yo amo la docencia y a veces se vuelve un poco pesada la docencia. Y tengo amigos que dentro de la docencia dicen ya no quiero más y se van a trabajar a Consulter. Entonces, de verdad, no es solamente amar lo que nosotros hacemos, sino encontrar una habilidad y ponerla. Me recuerdo que en algún momento yo dije, ya no quiero trabajar más en colegio, yo de verdad ya no quiero, y lo menciono en un testimonio ahí en mi libro de Reencontrando Nuestra Vocación Docente, pero me recuerdo mucho unas palabras que me dijo mi papá y me dijo, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Quieres trabajo o quieres dinero? Porque dinero lo puedes hacer desde vendiendo panes con pollo hasta atendiendo una gran empresa, teniendo una gran empresa. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres trabajo o quieres dinero? Entonces, eso me despertó. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, y hubo una crisis existencial, no, ¿para qué les cuento, verdad? Pero a lo que yo voy es de que no solamente debemos tener contacto con nuestras habilidades, Andy, con lo que nosotros amamos, no es que te esté contradiciendo porque tienes mucha razón, pero también tiene mucho que ver con la forma en la que aprendimos esta educación financiera para hacer dinero, porque yo tuve las dos contrapartes. Tuve un papá que él de verdad, y le digo, yo les agradezco a mis papás porque nos dieron una infancia muy diferente a la que ellos tuvieron, que fue muy limitante, y nosotros de verdad no teníamos límites en nada. Entonces fue una educación financiera muy desordenada, porque mi papá nos daba de todo, no nos negaba nada, todo lo que pedíamos nos lo daban, y mi mamá por el otro extremo, que ella es la que ahorra, la que no se compraba un dulce con tal de ahorrar a sus 10 centavos. Entonces, ese desorden a mí no me permitió tener equilibrio. Entonces, de repente me ven que gasto mucho en unas cosas y no ahorro en otras cosas. O sea, crecimos en ese desorden. Entonces, dentro de este jugar, el de las habilidades y el desorden, yo no sé, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Tener disciplina o tener habilidad para esta educación financiera? Yo no sé, Luis o Carlos, ¿qué nos podrían decir al respecto? Ahí al final de cuentas, si me permiten la palabra, también tenemos que ser muy realistas de aterrizar de la tierra, ¿no? Que no hay dinero. Es bien importante. O sea, si bien también soy, o sea, ahorita dijeron, haz lo que te gusta sin que pareciera que estés trabajando y todo ese tipo de cosas, están padres, o sea, y llevan, como dice por ahí, llevan un desarrollo de personaje, ¿no? Y te foguean, te permean para el trabajo, para las habilidades, para hacer emprender negocio, pero no descartemos también que estamos en un contexto en donde ya lo situacional es bien importante, ¿no? O sea, sí. No estamos hace 40 años donde las tasas de empleo ni se contaban porque de que se necesitaba empleo se necesitaba. Hay por ahí muchas informaciones en redes sociales donde sale gente, ¿cuánto te costó tu casa? Y le preguntan a una señora abuelita, ya, no, pues me costó en dólares, me costó $15,000. Y dices, no manches, es lo que me cuesta en México. Solo el enganche. Exacto. Ok, entonces, contexto siempre, ahora sí que culpemos al capitalismo de que el contexto sí a veces define mucho. Ahora viene la parte que nos toca hablar, ¿no? Ya estoy en un contexto así, ¿qué tengo que hacer? Lo único que puedo hacer para convivir con ese contexto es tomar decisiones financieras que me ayuden, ¿no? Voy a empezar con los comerciales de acérquense a un asesor financiero, porque pues, es la verdad, cuando te sientes mal, pues como que dices, ay, me siento mal, voy a esperar, y de repente sientes ya el malestar y dices, voy al doctor, ¿no? O sea, ya tengo la necesidad de ir al doctor, y vamos al doctor a que nos escuche primero,
El doctor por algo hace siempre, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto esto? Tus papás, de repente nos hacen preguntas de, ¿fue diabético tu papá o alguien hipertenso? Ah, sí. Todo el historial, ¿va? Están haciendo eso, están contextualizando para darnos una receta perfilada a nosotros, ¿no? Entonces, regresando a la realidad financiera es, ok, quizá no puedo emprender porque mi familia no me lo permitió o mis papás no tienen terrenos, no tienen casas, no tienen coches. ¿Qué tengo que hacer? No tienen vacas. Exacto, no viví en un contexto donde ya me dieron una empresa, me dieron un negocio. Híjole, lo menos que puedo hacer es precisamente acercarme a expertos de educación financiera y decir, oye, ¿qué haces de tu lado, no? Enséñame a tomar decisiones financieras, enséñame a no endeudarme, enséñame a ahorrar, enséñame a invertir, ¿no? O sea, yo creo que ahí va mucho de la mano el, ok, ya nací en donde no tengo oportunidades, ¿ahora qué hago, no? Sin embargo, también soy muy de, pues también para trabajar, o sea, tienes que hacer lo que te gusta. En el tema de la docencia ni se diga, ¿no? Es un mal, yo creo, en todo Latinoamérica, de la docencia. Yo hasta a veces lo digo de chiste, pero que no es chiste, de yo termino pagando la clase, ¿no? A mis estudiantes. Y me dicen, ¿pero por qué? Que no sé qué. Pues es que me trasladé, que la gasolina, que mi tiempo esto, que mi tiempo el otro, que pude haber estado trabajando en una reunión que me genera, no sé, a veces hasta ese tema es bien, bien importante, ¿no? Y hay datos ahí de la tabla con los 10 empleos mejor pagados, la tabla con los 10 empleos peor pagados. Y en esa están los maestros. Sí. En esta segunda están los maestros. Yo digo, me arrepentí, ya no tuve la carrera, pero tú dijiste algo muy importante, Carlos, que es el no endeudarme. A mí me han gustado mucho los podcasts que ha hecho Luisjo en Reconexión, que precisamente habla sobre eso de la deuda, ¿verdad? Yo no sé, Luisjo, de verdad, tú ahora como padre de familia que eres, la educación financiera, el chip de la educación financiera te cambia, porque ya no piensas en ti, sino piensas en la familia. Yo no sé, de verdad, esa parte de no endeudarte y que tú lo has mencionado de algún momento, ¿tienes algo referente a eso? Ana, sí. Yo comparto también lo que decía Carlitos, porque ahora con la lectura uno puede decir, no toda la deuda es mala. ¿Va? Lo complicado es de que muchos de nosotros hemos hecho que estas deudas en realidad sí sean como un lastre para cada uno de nuestros sueños, de nuestras metas, porque justamente decía un señor, cada gusto que vos te querrás dar debería de ser que lo puedas comprar de una sola vez, de pago de contado. Los gustos se pagan de contado. Mientras que muchos de nosotros tenemos muchos gustitos que nos damos, pero lo utilizamos al crédito, utilizando la tarjeta de crédito o la onda de yo para esto trabajo, yo deuda. Estoy invirtiendo, me lo merezco. Es una inversión para mí, sí. Y fíjate que yo creo que, como bien lo decías, creo que muchos de nosotros, por la falta, así como a ti te tocó con tus papás, que uno era el que gastaba, como mi viejo, y mi mamá también era la que ahorraba un montón, uno quiere decir, bueno, quiere tener un balance, sin embargo, a veces uno no tiene el balance porque o estás muy influenciado por uno o influenciado por el otro. Entonces, muchas veces uno tiene como ese tipo de gastos hormiga que al final te terminan drenando mucho de tu presupuesto. Y como a uno de soltero, a mí me alcanzaba el dinero para muchísimas cosas. Lo complicado se volvió cuando ya tu dinero también se tiene que diluir en la familia, en los pañales, en todo un montón de cuestiones. Entonces creo que la educación financiera que nosotros como adultos pudiéramos tener va a repercutir después también en las próximas generaciones, que creo que es sumamente importante. Y esto que acabas de decir es bien importante, en las próximas generaciones, en las generaciones que están ahorita creciendo. Y este crecimiento y estas enseñanzas financieras no solamente están en casa. Digo, afortunada tu nena, tu hija Luisjo, que está contigo y que tú estás ahí acompañándola en este proceso y que le puedes mostrar. Pero tenemos estudiantes en los salones de clases que a lo mejor no tienen ni siquiera idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos recomendarían ustedes, que son los expertos? De un lado, Luisjo como papá, por supuesto, asesor en un momento dado. Del otro lado, Carlos como asesor financiero, como docente. Justamente, ¿qué
¿qué habilidades podríamos decir que son las más para que los estudiantes puedan comprender y adentrarse en este mundo financiero actualmente? La estaría pelado. Si me permitís, Carlitos, yo creo que al menos 3 habilidades que sí o sí se deberían de desarrollar en nuestros niños o en los estudiantes. La primera creo que pudiera ser que les enseñáramos el buen hábito del ahorro, ¿no? Porque creo que es fundamental para que al final puedan desarrollar como una relación saludable con el dinero y al final puedan comprender el valor de la planificación financiera a largo plazo. Porque bien lo hemos hablado, tal vez decimos ahorramos un poquito, pero al final no se ahorra como bien. Entonces, después ponerle un estudio, dice que el 57% de las personas en Perú, Colombia, Ecuador y muchos países de Latinoamérica no tienen la capacidad de poder cubrir los gastos imprevistos con el ingreso promedio. Entonces, como no hemos logrado tener esta habilidad del poder ahorrar, que después ya será el rollo de invertir, pero solo con el simple hecho de poder apartar una parte de lo que ganás para guardarlo, creo que puede ayudarnos un montón. La otra habilidad que creo que, bueno, no sé si tanto si será habilidad o no, pero el poder diferenciar entre necesidad y deseo, ¿va? Porque creo que es crucial que nuestros niños aprendan esta diferencia, ¿va? O sea, en realidad lo necesito o en realidad lo deseo para poder fomentar un consumo responsable y evitar compras impulsivas. Muchos de nosotros, o en uno de los libros que más he leído, dice Dave Ramsey que uno debería tener, cuando uno va a realizar alguna compra, tener 7 días para poderlo pensar. O sea, si en realidad lo necesito. Dios santo, y no con puedo. 7 días que pasen, van a definir si en realidad sí lo querías como un deseo o como una necesidad, porque a los 7 días va a seguir estando la necesidad. Pero si después, en mi caso, ponerle que yo he querido otro dron, pero yo a los 7 días también lo sigo deseando, pues, y lo quisiera, pero no lo necesito. Entonces, esta habilidad de poder hacer esta diferencia entre si es necesidad o deseo, creo que pudiera ser algo que nos ayudaría un montón, al igual que creo que este rollo de poder hacer un presupuesto, enseñar a los niños desde pequeños, ayudarles a aprender a crear y seguir un presupuesto. Y respetarlo. Sí, porque ponele, yo tengo muchos amigos con los que me he sentado y miremos y toda la onda, y al mes, la voy calidad. Al segundo mes, voy, quiero seguir al tercer mes, y ya ahí lo van dejando. Entonces creo que nos va a permitir, a través del presupuesto, entender cómo administrar los recursos y sobre todo evitar el endeudamiento. Ay, qué genial. Yo como hubiera querido escuchar eso que tú estás diciendo más joven, Luis, de verdad no sabes las angustias que... Estoy borrando aplicaciones de compra. 7 días para ver si es una necesidad. Yo a la segunda vuelta ya lo estoy comprando. O sea, digo, yo ahorita regreso, ya y en efecto regreso, ¿verdad? Pero no sé, Carlos. Yo creo que también este rollo de la inmediatez, porque ahora hasta incluso en el marketplace, o sea, lo miras, lo apartas, lo llamas y hasta te lo llegan a dejar. ¿Cómo era ese meme? ¿Cómo era ese meme? Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero, porque soy una... comienza. Creo que es complicado ahora cuando todo lo tenemos muy a la mano. Sí. Carlos, ¿tú qué podrías decir? Además, justo voy a complementar muy bien lo que dice Luis, porque a veces los presupuestos, el ahorro, la planeación, no sé si les ha pasado, pero a veces se quedan en un papelito, ¿no? O sea, es como cuando siendo docente, ves que tus alumnos le toman la foto al pizarrón, y te tomas un segundo para pensar y dices, ¿qué onda? ¿No? O sea, está claro. No lo van a volver a ver. Está claro que la foto, uno pensaría que la foto vía Bluetooth se manda al cerebro y ya aprendieron, ¿no? Ya aprendieron, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que de la foto se vaya a la enseñanza y a la comprensión de lo que vimos en el pizarrón y la anotamos? Pues claro está que no es tomar la foto, ¿no? Sino es un tema de práctica, es un tema de reforzamiento, es un tema de feedback, es un tema de ya lo vi hoy, pero lo tengo que ver mañana, ¿no? Los hábitos y mucho que tiene que ver con finanzas. De hecho, yo a veces repito mucho, es que las finanzas no son solo números y dinero. Las finanzas son hasta ahora sí que en un ejercicio real, las finanzas son mitad y mitad. La mitad la tienes que hacer en planeación y la mitad la tienes que practicar. El ahorro, por ejemplo,
pues es como, yo siempre digo, es que el ahorro es como si, vuelvo al ejemplo, ¿no? Es como si ya pagué el gimnasio, ajá, pero ya lo pagaste, ¿ya vas a estar bien? No, espérate, No, practícalo, ¿no? Úsalo, vuélvelo un hábito, levántate todas las mañanas o ve todas las noches. Yo comentaba, hace no mucho en una clase, precisamente hablando de esto de hábitos, les decía que yo en pandemia inicié el hábito del tema, pues, del famoso skincare, ¿no? Que te lavas bien, que purificas hasta para dormir bien funciona, ¿no? O sea, algo que inició como algo que te preocupabas que por la pandemia y me voy a lavar y todo esto, terminó siendo algo que hasta me siento bien si voy a dormir ya con mi carita ya desinfectada y lavada, ¿no? Pero ¿qué tuvo que pasar? Que todas las noches estuve practicando, ¿no? Entonces, el ahorro solamente es bueno si se practica, el presupuesto solamente es bueno si se practica y las inversiones solamente son buenas si se practican. O sea, nada se debe de quedar en papel, nada, ni en el post-it, en el pizarrón de necesito ahorrar o necesito comprar menos. No, es algo que todo el tiempo estamos practicando y lo que complementa es también formalizarlo, algo que incansablemente, ahora sí que digo, es, ok, ya ahorré, pero no vayas y lo pongas abajo del colchón, ya ahorré, pero no vayas y lo pongas en el banco, ya ahorré y lo pongo en la alcancía, no, hay muchos instrumentos, cada país, cada mercado tienen instrumentos de inversión que te ayudan a ahorrar, ¿no? Hay el caso de las casas de valores, las casas de bolsa, hay bancos que incluso te dan tasas de interés elevadas. Es cosa de eso, ¿no? Ahora sí que repitiendo lo que decía, acércate al que sabe qué te va a recetar y dile, oye, pues yo no puedo ahorrar más que $10, ¿no? Al mes, ¿no? Puedo ahorrar poquito. ¿Qué crees? Hay un instrumento para ti. Oye, ¿qué crees? Yo sí puedo ahorrar $100 al mes. Oye, hay un instrumento para ti, ¿no? Y regreso a mi ejemplo del doctor. ¿A poco el doctor cuando te ve te receta lo mismo que el paciente anterior, aunque son los mismos padecimientos? No, porque qué tal que él sí tenía, lo que decía, ¿no? ¿Qué tal que él sí tiene un caso que necesita otro medicamento y él tiene otra, no sé, otro trasfondo a él, es prospecto a hipertensión? Bueno, entonces le doy otro medicamento, aunque a los dos llegaron con gripa, ¿no? Entonces es un tema de perfilamiento y es un tema de, ok, voy a ahorrar, ahora, ¿qué instrumento ocupo? ¿No? Voy a invertir, ¿qué instrumento ocupo? Yo no quisiera contradecirte, Carlos, en nada, porque tienes mucha razón en todo lo que dices, pero también es muy importante, bueno, estoy leyendo este libro de hábitos atómicos y tú ahorita mencionaste los hábitos. Y es que para mí ha sido de gran aprendizaje este libro, de verdad yo se lo recomiendo y está también en audiolibro, en Spotify. Para que veas, Andy, que no solo soy Netflix, porque Andy me ha boliviado en los podcasts porque recomiendo muchas series en Netflix. En Netflix también hay mucho de negocio, pero este de hábitos atómicos, de verdad, a mí me generó mucho aprendizaje. Decir, para una educación financiera también se necesitan hábitos. Y aquí hago la misma pregunta a Carlos, la misma pregunta a Luisco, pero en contextos diferentes. Porque en cuestiones de hábitos, los hábitos no es algo con lo que se nace, sino que se va formando y es una disciplina al final. A mí me ha encantado ese libro de verdad de hábitos atómicos porque me he dado cuenta que hay hábitos malos, hay hábitos buenos y bueno, y al final todos te ayudan de cierta forma. Pero dentro de los hábitos, y me gustaría empezar con Luis Jo y luego que tú lo mencionaras, Carlos, para ir ya cerrando el podcast. En estos hábitos, tú como padre de familia, Luis Jo, que tienes a la Sofía ahí y le vamos a decir a la audiencia que te sigan ahí en Rediseñando Papá y en Reconexión, donde tú compartes todo este contenido. Pero tú como padre de familia, estos hábitos, o sea, ¿cuáles son los primeros hábitos que tú le estás enseñando a Sofi para esta buena educación financiera? Y para ti, Carlos, esos hábitos, bueno, ya estamos grandes, ni modo que nos regresemos no podemos, ¿verdad? Nosotros que no crecimos con esos hábitos de la educación financiera, Carlos, ¿por dónde podemos empezar, verdad? Me gustaría que pudiéramos ir cerrando esto. Entonces, no sé, Luis, luego Andy, te doy la palabra a ti, no creas que te he ignorado, pero es que en el podcast anterior
tenemos en salud mental para que lo vayan a ver, ahí le dimos terapia a Andy, entonces Andy ya viene recuperado, ya le dimos terapia ahí. Pero a ver, Luisjo, entonces fíjate cuéntanos. Que en lo personal creo que con mi nena lo que nos ha ayudado o me ha ayudado es enseñarle lo primerito, el valor del dinero. Que ahorita que lo he mencionado varias veces, también creo que en los podcasts acabamos de tener un pequeño cachorrito que yo no quería, pero va a quedar dos, sí, entonces aquí se vuelve algo que uno no tiene mando, a mucha. Sí. Que viva el matriarcado, Adriana. Ganó mayoría, pero, sí. La mayoría gana. Pero fui como específico en decir, bueno, miren muchachos, si quieren esto, pero al final un cachorro también requiere gastos. Entonces le fui sincero a Sofía y le dije, mira, vas a tener que gastar en algunas cuestiones de el grooming, de la llevada a las vacunas y toda la onda. Y aunque en realidad no era como para castigarlo, para decir, bueno, esto fue lo que te tocó, creo que le ha sido una gran ayuda para determinar cómo en realidad sus pocos ahorros se están diluyendo y cómo es la necesidad de poder generar más ahorita, porque en una de las que la llevamos 125 quetzales por una parte, y entonces, Sofi, mira, te toca, y ya queda, ¡ay! Y saca de sus billetes. Ya duele, ¿verdad? Ajá, ya duele. Pero entonces ponele, creo que te ayuda muchísimo entender este valor del dinero con las demás personas y sobre todo con los más pequeños. En una oportunidad vendíamos canitas de leche, no sé cómo le llamarán allá en México, pero entonces al obtener ella su dinero también decía, ala, al fin tengo alguito como para poder gastar. Creo que esa es una de las cosas que sí deberíamos demostrarle a nosotros los adultos, a los más pequeños. Y la otra que he intentado inculcar en ella es la toma de decisiones informadas, aquellas sobre los gastos, bien lo decía Carlos, alguna inversión que pudiera preparar a los niños para poder enfrentar algunas situaciones financieras que al final fueran como complejas. Pues ya puedes decir, bueno, no solo de comprar por el impulso, sino ahora decir, bueno, sí, pero ¿en qué lugar lo puedo conseguir más barato? ¿O de qué manera lo puedo conseguir de mejor calidad? ¿O qué forma puedo hacer para poderlo obtener? Creo que esas dos cuestiones... ¿Cuándo tengo que ahorrar para...? Ajá. Al saber bien o estar bien informado de lo que necesitas o cómo lo querés hacer, creo que te puede dar muchísimo a uno de papá y sobre todo a los niños. Luisjo, ¿podrías decirnos rápidamente, aprovechando que tienes ahorita la palabra, cuáles son tus redes sociales para que te podamos encontrar? Buenísimo. Pues sí, lo que te gusta son cuestiones de papás, que está rediseñando papá en todas las redes sociales también, para YouTube y todo el rollo. En y TikTok si lo que baila. Ajá, y también bailo en TikTok. Y lo que te interesa son cuestiones de finanzas personales, todo este rollo de esta onda. Tenemos un podcast también con un gran amigo, Gerardo Zahuache, donde hablamos y abordamos este rollo que se llama Reconexión Podcast, que también estamos metidos en todos lados. En todos lados, también bailan en TikTok. Gracias, Luisjo, de verdad, qué genial. Carlos, tu turno. ¿Cómo podemos iniciar los que no tuvimos un papá como Luisjo? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Desde dónde? No es cierto. No, pues realmente me gusta mucho el punto de vista que tiene Luis, porque justamente aterriza al punto del que se detonó todo, ¿no? De pequeñas acciones, grandes resultados. Creo que esa es una muy buena forma de cerrar. Lo único que tenemos, otro factor importantísimo en finanzas, además de los hábitos y todo, y es yo iba a decir, el único mejor amigo que tenemos también en finanzas es el tiempo. No tienen ni idea de lo valioso que es el tiempo en la ecuación de las finanzas. Es poderosísimo. Y aquí voy a citar algo que casi todos los financieros hacemos, que es citar a Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos. Y lo único que él hizo para ser millonario inversionista fue ser paciente, ¿no? O sea, es increíble porque luego dicen por ahí, no, pues es que sus papás eran ricos y creció en cuna de oro, ya saben, ¿no? Esos comentarios. Y todo era más barato. Y todo era, exacto, ¿no? Es así de, no, es porque tuvo, todo se configuró para que fuera rico. Y dices, ya viendo bien su testimonio y su historia, hay muchos libros alrededor de la vida de ese señor, dices, wow, ¿no? O sea, su mejor amigo fue el tiempo. Entonces, es eso que comenta Luis de, aunque sea un pasito pequeñito, siendo niño, siendo niña, comenzar los hábitos de verdad que hacen una diferencia enorme. Y yo lo veo desde el área en la que me dedico, que es la asesoría patrimonial, ¿no? Oye, no tengo patrimonio, pues a construirlo, ¿no? O sea,
Y justo es eso, ¿no? Hoy es que no voy a tener para jubilarme, ¿qué hago para invertir, para mi retiro y todo? Iniciar, ¿no? O sea, Sí. ningún árbol da frutos de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que sembrarlo, tenemos que regarlo, tenemos que cuidarlo. Va a haber momentos en donde vamos a creer que ya se me perdió, ya se murió, ya esto, ya el otro, pero no, hay que revivir y todo. Siempre va a haber crisis financieras, siempre va a haber crisis de algo. Nos toca tomar a nosotros las acciones, ¿no? Aquí para ir cerrando también, no me gusta mucho esa frase de poner a trabajar el dinero como si mágicamente el dinero creciera. No, Ya. invertir no es poner solamente a trabajar el dinero. El invertir es toma acciones todo el tiempo sobre tu dinero. Porque luego caemos en ese sesgo de, ya invertí, puse a trabajar mi dinero y a dormir, ¿no? Y no, todo el tiempo hay que tener el hábito y todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, el tiempo es valiosísimo, mientras antes empieces mejor, y tu yo del futuro te lo agradecerá, ¿no? Y el caso es Warren Buffett, de verdad que es real, ¿no? No hay ningún financiero que no, iba a decir una palabra de estos tintes religiosos, pero casi, ¿no? Casi es una religión ese señor de lo impresionante que es su testimonio y ahora sí que su historia de vida y lo que hizo él con el tiempo y el dinero. Es de verdad maravilloso, le recomiendo mucho. Qué genial. Bueno, y hablando de recomendaciones, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Muchas gracias. Igual, pues en la mayoría de las redes sociales aparecemos así como @carlos.bursátil, ahí nos separa un puntito. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también en TikTok. ¿También bailas en TikTok? También ahí de repente, si se puede, nos aventamos un baile, ¿no? Y ahí invierte, ahorra, ¿no? No, pues tratamos de hacer esto. Yo la verdad les agradezco mucho porque mientras más hablemos justo de dinero, más cómodo se hace y más propagamos este mensaje, más bien compartimos, ¿no? Qué fea palabra, perdón, más compartimos este mensaje de tomar acciones, ¿no? Y celebro mucho que ustedes tengan espacios así, también con Luis, que digo, qué bárbaro, o sea, no hay mejor receta que compartirlo, ¿no? Compartir mucho el conocimiento. Gracias, Carlos. Andy, ¿tú quisieras cerrar con algo? Porque ya te dejamos como muy calladito. Sí, ya me tienen aquí abandonado y ya voy a ir a terapia, pero no voy a ir con una terapeuta, voy a ir con un terapeuta financiero. Sí, Para que me resuelva. Sin embargo, bueno, ya hablando en tono serio, yo creo que lo que nos acaban de compartir tanto Luis como Carlos nos da pauta para que nosotros que estamos frente a grupo, que estamos con nuestros estudiantes, hablemos en la cualquier oportunidad que tengamos de todos estos temas. Yo creo que es indispensable que desde la escuela también reforcemos a la parte que a lo mejor los papás están haciendo desde casa. La educación financiera en la escuela formaliza un poco más pues las habilidades o el despertar la curiosidad, de fomentar en los estudiantes todos estos hábitos de los cuales ya nos estuvieron hablando perfectamente tanto Carlos como Luis, y pues eso, que los docentes no le tengamos miedo a hablar de educación financiera o invitar a expertos. Si no somos expertos, pues invitar a alguien a que lo haga y que sea como parte también importante. No importa si tu clase es de historia, si tu clase es de ciencias naturales, porque puedes enlazarlo con proyectos sustentables y también debe ser sustentable financieramente, por ejemplo. Si estás en cualquiera, yo creo que todos los ámbitos educativos, más bien todas las áreas del conocimiento se pueden ser transversales con la educación financiera e invitarles a que nos sigan, porque seguramente si ustedes nos comentan que tienen curiosidad, que quieren saber más, háganlo en las redes sociales, coméntenos para que volvamos a invitar a Carlos, para que volvamos a invitar a Luis y platiquemos de temas a lo mejor un poco más puntuales relacionados con la educación financiera. Así que atentas y atentos estaremos a sus comentarios en las redes sociales para profundizar, para volver a platicar sobre este tema. Y la verdad es que ha sido una reunión muy agradable, muy amena. Muchísimas gracias a los tres
por esta reunión en el Salón de Maestros Virtual de aquí de Docentes en Línea Latinoamérica. Hombre, qué alegre. A ustedes gracias, porque como a mí nunca me dejaron entrar a un salón de maestros. De maestros. Por dos. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Ya, check en esa parte. Check. Bienvenidos las veces de las 100 cosas antes de morir, que quiero hacer antes de morir, entrar a un salón de maestros. Gracias Luisjo, gracias Carlos, gracias Andrés, y a todos los que nos están sintonizando en este podcast del Salón de Maestros Virtual. Nos vemos en una siguiente emisión para seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Vamos.